Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Wendy y esto es por su gracia. Hoy quiero hablarles un poquito más sobre lo que es la santidad, pero desde el punto de vista de nosotros a los que Dios nos ha llamado a ser santos. Dice su palabra que Él nos ha llamado a ser santo porque Él mismo es santo. También dice su palabra en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es una de las verdades que nos dice la palabra de Dios, que si nosotros no somos santos, que si nosotros no caminamos en santidad, que si nosotros no nos apartamos para Él, entonces nosotros no vamos a ver al Señor. Y eso es una realidad o una verdad que la podemos encontrar en su palabra. Y hoy quiero enfatizar un poco más en lo que es nuestra santidad, el ser apartados para el Señor. Sé que en otra ocasión hablamos de lo que es ser santos y santo lo que significa es ser apartado para el servicio a Dios. Entonces, en ese orden, nosotros cuando somos llamados por Dios, cuando Él toca nuestro corazón y nosotros recibimos su mensaje, entonces nos convertimos en un pueblo elegido por Él, como lo dice en su palabra en Primera de Pedro 2, versículos 9, que nosotros somos un pueblo escogido por Dios, somos una nación santa, una nación que Él eligió, somos posesión exclusiva de Dios. A eso nosotros pasamos cuando nosotros aceptamos su mensaje y creemos en Él. Entonces nosotros pasamos a ser sacerdotes del Rey. Eso es algo tan importante. Cuando uno se convierte a ser cristiano, un cristiano que quiere pertenecer a ese pueblo de Dios, hay requisitos y hay cosas que el Señor nos pide y entre ellos está la santidad. ¿Por qué? Porque Él nos considera un pueblo exclusivo de Él. Nosotros somos de Él y por eso es que Él quiere que nosotros seamos santos, porque en realidad nosotros somos como aquí en la tierra, somos como representantes. Es más, en 2 de Corintios 5:20 dice que así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo aquí en la tierra. Y por eso tiene que haber un cambio en nosotros que nos haga ver diferentes, que nos haga ver aparte, para que las personas que nos ven, ¿verdad? Sepan que nosotros somos cristianos, que nosotros no pertenecemos al mundo. La palabra embajador significa una persona que es enviada a otro país, ¿verdad? A representar a un líder, a llevar un mensaje que tiene que ver con un líder o con un gobierno. Entonces, eso quiere decir que esa persona salió a esa misión y en esa misión él tiene que representar al país o al líder al que fue a representar. Entonces, aquí en la tierra nosotros somos embajadores de Cristo, como lo dice en 2 de Corintios 5:20, dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, donde quiera que nosotros vamos, nosotros tenemos que recordarnos de que nosotros estamos representando no solo a nosotros, sino a Jesús mismo. Entonces, por eso es que se nos exige que nosotros seamos diferentes. Desde el principio, cuando Dios creó el pueblo de Israel, eso fue precisamente lo que Él le pidió, que fuera un pueblo apartado, un pueblo que no se pareciera al mundo. Entonces, al nosotros ser llamados a Cristo, nosotros también tenemos que ser diferentes. Pertenecemos a un pueblo que Dios llama exclusivo. Ya nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Ya nosotros no vivimos nuestra vida, sino vivimos la vida en Cristo. Entonces es diferente y por eso estamos llamados a ser santos. Entonces, 4 cosas o 5 cosas que le quiero compartir para que empiecen a caminar en santidad. Yo sé que eso no es fácil y eso es un proceso que dura toda la vida. La santidad, la santificación es un proceso y es hasta el día en que muramos, vamos a ir caminando en santidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la santidad se busca. La santidad no es que aceptamos a Cristo y ya nos volvemos santos. No, hay un proceso y en ese proceso nosotros debemos de buscar la santidad y debemos de luchar por
caminar en santidad lo más que podamos, pero recordando que no es con nuestra fuerza, sino es con la fuerza del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder caminar en santidad, al igual que caminar en fe. Entonces, una de las primeras cosas que quiero que ustedes se recuerden es que nosotros debemos de conocer a Dios. Y solo conocemos a Dios a través de su palabra. Lo conocemos a través de esa comunicación con Él. Nosotros conocemos a Dios a través de su palabra que ya fue revelada. Una palabra que sin alteración, que sea pura, como está escrita en la Biblia. Entonces, para tú conocer a Dios, para tú saber qué es lo que Él quiere de ti, para tú saber cómo tú vas a caminar en santidad y por qué tú tienes que caminar en santidad, entonces tú tienes que leer la palabra. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú tienes que orar mucho. Tienes que orar porque Dios te santifique, porque ya que Él te llamó, entonces tú tienes que poner de tu parte y ser santificada. Entonces tú tienes que orar por la santificación, que el Señor te guíe, que el Señor te dé fortaleza, que el Señor siempre esté a tu lado dándote ese empuje que tú necesitas para que tú busques esa santidad. Tercero, cuando ya estás en el camino del Señor y ya te has decidido a que eso es exactamente lo que tú quieres, entonces tú vas a entrar en un proceso de santificación. Pero ese proceso no va a ser externo. Muchas personas se enfocan en la santidad externa, en cómo se ven, cómo lucen, cómo se visten, cómo se comportan, y todo eso va incluido en la santidad, pero la santidad del corazón, la santidad de adentro, de tu interior, esa es la santidad en la que tú tienes que trabajar primero, porque de lo que emana del corazón es lo que habla la boca. Asimismo, de lo que tú tienes en tu corazón es que tú proyectas hacia afuera. Entonces por eso es que tu santificación debe ser interior, ser desde el corazón que tú te vas a santificar, a apartar para el Señor. Y apartar no quiere decir como apartarte y vivir aislado, no, simplemente que tienes que estar alerta para cuando vengan las tentaciones, esos dardos del enemigo, tú puedas reconocerlo a tiempo y no dejarte llevar y caer en tentaciones. Y así poco a poquito tú vas a ir caminando en santidad, pero recordando que la santidad no es nada más como te vistes. Eso va a ser una cosa que se va a reflejar de lo que ya de tu santidad interior. Hay veces que, como dice mi pastor hoy, el obispo Jeremías Torres en la iglesia donde yo voy, él está hablando sobre la santidad, porque ese es el tema de este año en la congregación. Y él estaba hablándonos y dijo eso, que nosotros podemos estar muy simples por afuera, sin maquillaje, con el pelo ahí, sin arreglar y con falda larga, pero no somos santos. Y otras veces podemos estar también muy arreglados y todavía no ser santos. Hay que entender que la santidad comienza de adentro hacia afuera. Y cuando tú estés en ese proceso de santidad, tu apariencia va a cambiar. Y puede ser que quizás en tus tiempos de dudas o de que tú no sabes exactamente qué es lo que vas a hacer, cómo te tienes que comportar, cómo te tienes que vestir, tú vas a ir viendo tu proceso. Poquito a poquito tú vas a ir viendo cómo vas cambiando. Y eso se debe al trabajo tan poderoso que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos. Entonces, la cuarta cosa que quiero que ustedes se recuerden es que nosotros debemos de tener un temor a Dios. Nosotros debemos de reconocer que nosotros pertenecemos a un Dios grandioso. Y a través de su palabra vamos a conocer lo grande que Él es. Y vamos a empezar nosotros a sentir una reverencia hacia el Señor, que en la palabra de Dios le llaman el temor de Dios. Entonces ese temor es un respeto a Dios y una reverencia a su persona, a lo que Él es, a lo que Él significa, a ese ser tan grandioso, a ese ser supremo. Lo podemos ver con admiración y reconocer que Él es quien dijo que es, ¿verdad? Él es grande, Él es grandioso. Entonces
es como que nosotros vivimos anonadados, mirándolo, queriendo ser como Él. Entonces eso nos lleva a nosotros a querer también ser santos. Cuando nosotros tenemos esa reverencia por el Señor, cuando nosotros lo respetamos, cuando nosotros queremos ser como Él, se nos va a hacer un poquito más fácil el seguir caminando en santidad. Entonces, esas cosas quiero que se lleven hoy para que empiecen a caminar en santidad. Primero, conozcan a Dios a través de su palabra ya revelada, tal como lo expresa en su palabra. Luego, orar para que el Señor los guíe, para que el Señor le dé la fortaleza de seguir en santidad. Y luego que se recuerden que tienen que tener esa reverencia por Dios, ese respeto, ese temor a Dios, para que puedan caminar en santidad. También santificarse de adentro hacia afuera. No se enfoquen solamente en cómo lucen por fuera, sino cómo lucen por dentro, que desde ahí es que va a venir la santidad. Entonces, recuérdense que somos embajadores de Cristo y entonces debemos de saber que siempre hay personas que nos están mirando, personas que, aunque no crean, siempre están mirando lo que nosotros como cristianos hacemos, cómo hablamos, cómo nos comportamos y cómo nos vestimos, ¿verdad? Y así. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque hay personas que siempre están pendientes de lo que nosotros hacemos, como somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y como eso es una de las cosas que el Señor nos ha mandado a ser embajadores de Él aquí en la tierra, entonces nosotros debemos de ser santos porque Él es santo.